Bueno, señor Jussi Adler Olsen, Sí. Espero que lo haya pronunciado, es correctamente. Bueno, la primera pregunta que quería hacerte o hacerle es, usted es un escritor que ha vendido miles de libros y los ha vendido en más de 40 países. Yo siempre he tenido esa curiosidad, ¿no? Es decir, ¿cómo le afecta a una persona la fama, el reconocimiento a través de su obra, ¿no? Gustave Flaubert dijo que el novelista es aquel que quiere esconderse detrás de su novela. ¿Usted se quiere esconder detrás de sus novelas? in 40 languages. 40 idiomas, más de 40 idiomas y más de 130, more than 130 countries. 125, yes. 125 países. 125 países. Yeah, yeah. Bueno, más de 40 países lo he Well, acertado. it's more than 400 in many cases. Good point. So, but the specific... El principal motivo por el cual yo me hice escritor fue para poder quedarme en casa. Fue porque yo ya había sido de todo, ¿no? Antes había sido editor, había liderado el movimiento por la paz en Dinamarca, había sido músico, había producido también música para películas, con lo cual mi objetivo en mente que yo tenía principal para ser escritor era poder quedarme en casa, en pijama, trabajar unas pocas horas al día y también poderme quedar con mi hijo, ¿no? Tener contacto cotidiano con mi hijo. Hacer el vago era el motivo por el cual yo quería ser escritor, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Bueno, al principio todo fue bastante bien, porque sí tenía un éxito, pero nada muy destacado. Y todo fue bastante bien. Y de repente vino el éxito, ¿no? Vino la fama. Y con eso las relaciones públicas, los viajes a nivel internacional, también el revuelo, ¿no? Que suscitaban mis libros, que a veces me parecía un poco demasiado. Podríamos decir que a mí la fama me sobrepasó. Todo lo que yo había querido, todos los objetivos por los cuales me había hecho escritor, pues no se habían cumplido, se habían desvanecido. No me podía quedar en casa, no me podía quedar en pijama, pero vinieron cosas también positivas y de repente esas nuevas cosas que yo no esperaba de la escritura vinieron a definir lo que para mí es ser escritor, ¿no? También tuve que contratar a un asistente porque desde luego no puedo yo gestionar contratos, SMS, correspondencia, y de repente mi vida como escritor se había convertido en un negocio, cosa que no es lo que yo quería porque yo ya había sido anteriormente alguien del ámbito de los negocios. También implicó el éxito que tuve que incorporar todos mis conocimientos previos, ¿no? Del mundo editorial, del mundo de los contratos, del mundo de las relaciones públicas, a mi trabajo. Tratar a los demás con el respeto que se merecen, a los responsables de elaborar las tapas duras de los libros, editores, etc. Con lo cual también le vi esta vertiente positiva. Todo puede ser diferente, ¿no? Como dicen en Monty Python. Bueno, vamos a hablar de lo que es el éxito, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿no? El éxito por sí solo no llega. Es decir, también tenemos que contar, o en ese éxito que Jussi ha tenido, es una cuestión de suerte, es una cuestión de talento, es una cuestión de disciplina, de marketing, perseverancia, o es gracias a un toque de una hada madrina. ¿Qué es ese éxito que le acompaña al señor Jussi Adler? So yeah, let's speak about success. Todo lo que has dicho antes me ha pasado, ¿no? Todos esos elementos, todos estos ingredientes son fundamentales de cara a tener éxito. Mi padre me decía, tienes un gran talento, tienes suerte. Y yo dije, sí, es verdad. Yo he perseguido la suerte, he tenido que perseguir la suerte, ¿no? Evitar recovecos en los que yo sé que la suerte no la voy a encontrar, elegir una buena compañía editorial, buscar el país más oportuno para mi estilo, que sabía perfectamente que no era ni Reino Unido ni Estados Unidos, sino Alemania, encontrar un buen editor en Alemania, que me costó 5 años, y no desistir en el intento, encontrar un editor que fuese pues alguien afín a mí, que yo también le pudiese aportar algo, que le hiciese ganar dinero, vamos, y al final coincidir con ese editor en puntos de vista. Y lo logré en Alemania, que fue una parte fundamental de mi éxito, ¿no? Yo estoy muy contento de haber sido editor antes que escritor, porque claro, yo sé lo difícil que es
ser editor y sé que para que un editor tire adelante también tiene que contar de alguna manera con la cooperación de sus autores, ¿no? De los autores que publican. Pero vamos, como decía anteriormente, todos los elementos de la lista que me has planteado en la pregunta son necesarios de cara a tener éxito, la suerte también. Las sombras de Grey, ¿es una cuestión de suerte o es un tema oportuno? En un momento en el que la gente necesita un poco de erotismo en la vida, pues no sé, se puede ver desde muchas maneras, ¿no? Yo también creo que hay que abordar temas interesantes y argumentos difíciles para que las cosas vayan bien, para que una obra tenga su éxito, ¿no? Además, yo creo que tengo una cierta capacidad de ver las cosas desde un punto de vista un tanto visionario. Pongo un ejemplo, el ejemplo de Saddam Hussein. Todo el mundo buscaba a Saddam Hussein en el desierto. ¿Estará o no estará? Hay dos posibilidades únicamente, ¿no? Que lo encuentres en el desierto o que no lo encuentres. Pero, ¿qué pasa si Saddam Hussein ha hecho dobles de sí y ha entrenado a esos dobles durante años y años para que nadie lo pueda encontrar a él, ¿no? Al auténtico Saddam Hussein? Y los americanos se pasaron años y años buscando en el desierto cuando en realidad tiene 1000 dobles. Eso es un thriller, ya tienes un thriller delante, ¿no? ¿Qué más? Creo que también es importante hablar de temas que puedan sorprender al lector, que puedan sorprender al mercado, que puedan sorprender a tus editores, porque si no sorprendes no aportas nada nuevo, no vas a tener éxito, no vas a tener suerte, ¿no? Decía antes que yo veo las cosas desde una vertiente un tanto visionaria. Mi primera novela ambientada en España, La mujer en la jaula, todo el mundo decía, sí, hombre, una mujer secuestrada durante 7 años. Y después salieron a la luz casos como el de Natasha Campus, entre muchos otros, ¿no? De mujeres secuestradas y abusadas por despiadados criminales. Yo creo que también, claro, hay que poder entrar en detalle en la obra, si no, no tiene ningún interés. Hay que incluir un elemento de originalidad, porque para mí empezar un libro con un asesinato en un puerto o en el banco o en la orilla de un río y que todo el interés de ese libro sea solventar el asesinato, para mí no tiene ningún interés, ¿no? A mí lo que me interesa es trabajar por también hacer una lectura sobre cómo se podría haber prevenido, por ejemplo, este crimen, este asesinato. También es importante los personajes, que sean personajes lógicos y coherentes con el entorno, con el lugar, con los tiempos. Eso compone el thriller, ¿no? Hitchcock lo decía, lo más importante en cualquier obra es introducir el punto de vista y un buen argumento, diferentes puntos de vista y diferentes argumentos. Y si combinas ambas cosas, si por ejemplo en un capítulo le das al lector un punto de vista, ¿no?, de uno de los personajes, que sabe que detrás de esa puerta habrá un asesino con un martillo, porque esto lo ha visto en otro capítulo, pues entonces vas a mantener al lector despierto, vivo, y estará pensando mientras lee, no abras la puerta, porque tiene ambos puntos de vista. Suspense, elemento de suspense y elemento punto de vista, pues es una manera de que el lector se sienta cómplice, que coopere contigo en el proceso creativo. I'm just babbling around, you know. Fantástico. Bueno, entonces, respondiendo un poco, siguiendo el hilo que él ha dejado, ¿vale? Entonces, entiendo que un bestseller, sobre todo si es una novela negra, no solamente necesita al público o al lector de novela negra, sino que se necesita arrastrar a otros lectores de diferentes géneros para que ese libro sea un bestseller, ¿no? Él entiende que es importante arrastrar a otros lectores que no sean solamente de novela negra, y ya de paso preguntarle si él se considera escritor de género negro. So, following your logic,
Pues no lo sé, si soy escritor de novela negra o no. Yo la primera historia que hice fue, el primer libro que publiqué iba de un hospital psiquiátrico durante la Segunda Guerra Mundial, con elementos excitantes, ¿no? Tenía una parte de thriller, pero no incluía ningún asesinato. La Casa del Alfabeto. La segunda novela que publiqué iba sobre, también un libro muy gordo que tenía lugar en Holanda. El tercero, sobre un presidente norteamericano que se volvía loco años antes de Donald Trump, nos comentan, ¿no? Entonces, ¿es todo esto novela negra? No, estas tres no eran novela negra, eran thriller político puro y duro. Mi agente después me dijo, y después de esas tres novelas exitosas, la última sobre Estados Unidos, ¿qué vamos a hacer? ¿Una tirada única? Y yo dije, pues no lo sé, a mí me gustaría hacer un libro sobre China, sobre un señor chino culto. También, y después mi editor también me dijo, es raro, ¿no? Porque has tenido éxito, te han publicado en todas partes. Y en Dinamarca también vendes bien y te compran, pero no te conocen. Tienen que preguntar, ¿y quién es este señor? No te conocen. Creo que esto se debe a que no has escrito sobre lo que pasa en Dinamarca, no tienes personajes daneses, no hablas de la región. Y creo que fue un buen consejo porque lo hice, escribí también sobre Dinamarca y eso también me aportó muchos lectores en Dinamarca. Con lo cual, ahora yo lo próximo que voy a escribir va a ser, no obstante, la novela sobre China, sobre este señor chino, el que he estado en los últimos tiempos, ¿no? O sí, nunca se sabe. Pero lo que seguro que no voy a hacer va a ser otra serie de 10, porque ya tengo 73 años y quiero también un poquito de vida, ¿no? Yo lo que diría es que soy un escritor más a la vieja usanza, de los que escriben cosas excitantes, divertidas, ¿no? Más al estilo Conde de Montecristo o Jorobado de Notre Dame. Pero vamos, igual soy el único que tiene esta opinión y los demás consideran que soy escritor de novela negra. Pero vamos, mi opinión es que no y poco me importará de los demás. Perfecto. Lo que más me gusta a mí de ser escritor es el proceso de documentación, de investigación, ¿no? El entrar en un tema, el penetrar en un tema que desconoces completamente, investigar, convertirte en un pseudo experto en la materia y después que se te dé el permiso de olvidarlo todo y empezar de cero con otro tema. Eso es lo que más me gusta. Bueno, Cloruro de Sodio es la última novela que se publica aquí en este país, publicado por Maeva. Después ya me parece que es el 9º libro de la saga. Para los lectores que seguimos a Jussi, ¿qué podemos esperar de este nuevo libro? ¿De este o del 10? De Cloruro. De Cloruro. ¿Qué podemos esperar? Porque este es el último libro que me parece que está publicado en este país. En el próximo libro, el 10º libro, pues la verdad, tengo un problemón porque mis lectores son lectores muy precisos, detectan cualquier error, cualquier incoherencia, cualquier falta de lógica. Entonces tengo que coger todos estos personajes que han ido evolucionando en el tiempo de Departamento Q y saber que ahora el tiempo avanza más rápidamente que nunca y ver cómo encajan para un final que no sea un final cualquiera. La gente me pregunta, ¿y Carl? ¿Qué será de Carl? Y yo digo, nada o poco, ¿no? En cualquier caso a Carl le va a pasar lo que le tiene que pasar, lo que necesita que le pase. Al mismo tiempo, quiero acabar de una manera que dé diferentes posibilidades al lector. No soy yo quien para decirle al lector lo que pensar, de qué pasará después, ¿no? Le quiero dar al lector otra atmósfera. Quiero también que sea un libro brillante, quiero que sea un libro repleto de ubicaciones, de villanos, de atmósferas. Va a tener 495 páginas, eso ya lo sé. Y si no es así, habrá quien se muestre frustrado, ¿no? Tengo muy poco tiempo, porque tengo que acabarlo el 1 de julio y de momento llevo 180 páginas, por eso estoy aquí en Barcelona un mes. Mi plan es escribir 3 páginas al día aquí en Barcelona para volver a casa con 100 páginas más. Eso es lo que podéis esperar después de esto. Perfecto. Yo creo que uno de los grandes éxitos de la saga, del Departamento Q, son sus personajes. Creo que son personajes que a todos los lectores
que hemos leído a Ayuso nos han encantado. Nos han encantado por la variedad y por la diferencia que hay entre Karl Hassad, Ross. Son personajes que a mí personalmente me han enganchado, ¿no? Sé que la lectura es individual, ¿no? Pero me gustaría preguntarle a Ayuso, ¿qué cree él que hace tan especial los personajes? Porque yo creo que la historia es importante, pero los personajes, para mí, creo que son fundamentales. So for me, one of the... Pues muchas gracias por la pregunta, porque es verdad que para mí los personajes siempre son más importantes que la historia y así es como debe ser, ¿no? Al mismo tiempo deben ser personajes que siempre sean fiables, reales. Yo lo tengo que saber todo sobre mis personajes antes de meterlos en escena, ¿no? Quiero saber sobre su infancia, de dónde vienen, cuáles han sido sus sueños, con quiénes han interactuado y todo eso lo escribo porque si no me pierdo en el proceso, ¿no? Para mí es fundamental, por ejemplo, en Casa Alfabeto yo escribí 80 páginas solo sobre la infancia de los personajes, ¿no? Para conocer cuáles han sido sus interacciones y que después se conviertan en adultos coherentes con esas interacciones de su infancia, ¿no? La infancia también define el estilo de humor que uno va a desarrollar en la edad adulta, entre muchísimas otras cosas, por no decir todo, ¿no? Un amigo mío me dijo, estas 80 páginas no hace falta, déjalas, tú ya te conoces a tus personajes, no hace falta que las incluyas en el libro. Fuera, me dijo, no sé si estoy tan de acuerdo yo, ¿no? En este libro que tenemos, pues tenemos, como decías tú, personajes de todo tipo, ¿no? Necesitaba, eso seguro, un agente de policía. Necesitaba también a alguien que entrase a formar parte de la escena como un don nadie, como un limpiador o limpiadora en este caso. También está el tema de la falta de respeto de Karl hacia Assad y cómo esa falta de respeto se va descafeinando para ver cómo cada vez más Karl muestra un mayor respeto por Assad, ¿no? El humor es súper importante y lo quería introducir yo también de la mano de Assad, que además no sabe que es divertido, pero lo es. Pero claro, con el paso de los años, Assad aprende danés, entonces deja de ser tan gracioso porque no comete errores gramaticales y de todos modos yo quiero que siga siendo divertido. Bueno, yo creo que con estos dos elementos, entre Karl y Assad, ya tenemos como a Don Quijote y a Sancho Panza cooperando para que la obra sea divertida. Hay jerarquía, pero al mismo tiempo hay anarquía, ¿no? La anarquía encarnada en la persona de Rose. Cuando entra Rose, ¿quién es el jefe? ¿Quién deja de ser el jefe? ¿Es Rose la jefa? Después está Gordon, necesitaba un personaje más neutro, al que poder cargarle cosas que a los otros ya me resulta difícil cargarle, ¿no? Es una especie de esclavo literario, pero un esclavo listo. Yo necesitaba un esclavo al que poder meterle toda la trama necesaria, ¿no? Y al mismo tiempo encaja muy bien, yo creo, en la historia. Tampoco es ilógico la aparición de Gordon. Por eso me gusta mucho a mí el trabajar con puntos de vista, ¿no? Puntos de vista por capítulo. Cuando el lector lee sobre Rose, un capítulo sobre Rose, se queda completamente enganchado con Rose, quiere saber más de Rose, quiere quedarse con ella. Y después le digo, no, ahora voy con otro personaje. Y le meto uno sobre Assad, que también les encanta, pero de repente a mitad de capítulo vuelvo a Karl, entonces el lector se enfada porque quiere volver a lo anterior, que se lo está pasando muy bien. Así trabajo. Bueno, Cloruro de sodio hace referencia al COVID-19, ¿no? A mí me gustaría saber si es un elemento puramente contextual, es decir, la historia pasa mediante las restricciones, o también hay un punto de reflexión sobre ese tema. Y voy a hacer otra pregunta, las voy a unir para ahorrar tiempo, es decir, podemos hablar también del departamento Q, que es una puntilla al estado de bienestar de los países nórdicos. Hay una crítica realmente a lo que nosotros entendemos desde el sur como un paraíso del bienestar, porque creo que en la novela negra tiene que haber esa crítica, tiene que haber esa puntilla, esa acidez, ¿no? So I would like
Lo decía Chauvel, ¿no? Un autor de los 70 que presentó o escribió 10 novelas, todas con contenido social, político, etc. Yo creo que todos mis libros, todos absolutamente cada uno de mis libros, hacen referencia y son, de una forma u otra, una crítica a la sociedad danesa, a su moral, a su ética, a lo que se permite y a lo que no se permite. Más que una crítica, yo diría una sátira de Dinamarca, más que una crítica, que también puede haber elementos críticos. Si encuentro un político y lo puedo meter en la obra, también lo destripo, eso me encanta, ¿no? En Dinamarca, por ejemplo, no quieren que yo dé entrevistas porque saben que no soy comedido en mis opiniones o en la expresión de las mismas. Soy muy como Carl, ¿no? Soy alguien a quien la autoridad, en fin, la aborrezco bastante. Adoro a la reina, la conozco, a la reina de Dinamarca, pero no soy monárquico. O sea, nos hemos reunido varias veces y me cae muy bien, pero no soy para nada monárquico, ¿no? Muy antiautoridad. En cuanto a la pregunta sobre COVID-19, mis argumentos giran en el momento en el que vivo, en el presente, ¿no? Con lo cual, claro, en el libro 3, año 2010, ¿cuál era el problema en ese entonces? Pues los abusos sexuales por parte de los religiosos a menores. Pues de eso va el libro. En el 7, selfies, la gente se empieza a autofotografiar, a dejar de hablar unos con otros porque aparece la locura de los teléfonos. Pues en este libro tocaba el COVID-19, porque era el tema imperante, ¿no? En aquel momento, por lo menos como contexto. No se podía ignorar. Entonces, en este caso, decía, yo soy muy como Carl en ese sentido, y él es alguien que también duda de la autoridad, ¿no? Hace lo que a él le parece, lo que a él le conviene. En Dinamarca, y eso fue real además, el jefe máximo de la policía planteó, por las restricciones del COVID, que si había que interrogar a un sospechoso se hiciese por teléfono. Y yo digo, madre mía, entonces que si el hombre se declara culpable, le vas a mandar también las manillas para que se las ponga y acuda a comisaría para ser detenido. Él se lo salta a la torera, no compra el argumento, inclusive si hay un interrogatorio en el que él quiere ver la cara del sospechoso para ver qué está pasando, le baja la mascarilla. Mucha gente me tildó de, no negacionista, pero sí de tomarme el COVID un poquito a la ligera, ¿no? Con esas actitudes. Y yo digo que no, que para nada, me lo tomé muy en serio, fui respetuoso, pero es que vamos, además porque tengo amigos y conocidos que han estado muy enfermos o que han muerto de COVID. Pero sí es verdad que durante esa época además muchos escritores dejamos de escribir, ¿no? Estaban pasando cosas tan terribles en el mundo que para qué escribir una novelita. Y de repente yo estuve 1 año y medio sin escribir durante el COVID y me dije, no, me toca, tengo un plan, sigo, lo intento, pero tengo que incluir el COVID porque es un tema, es lo que está pasando, ¿no? Además, claro, el libro transcurre entre finales del 20 y principios del 21, momento en el que el COVID todavía estaba bastante presente, no podía dejarlo de lado. Me parece que él ha nombrado a Maj Snowall. Ajá. ¿Vale? Sí. Entonces, la última pregunta, y porque me ha llamado la atención, ¿no? Maj Snowall dijo que no puede explicar el éxito de la novela negra porque no hay suficiente calidad literaria. ¿Qué le podría contestar Jussi a Maj Snowall? Snowball. I would say, Diría que es un estúpido, un idiota y raro. you know, Yo creo que se equivoca mucho, que es un estúpido, lo he dicho antes, ¿no? Porque de hecho somos los escritores de novela negra o de thrillers quienes hablamos de la vida real. Y esto viene de lejos, ¿eh? Dumas, Hugo, Cervantes han utilizado el tema del antagonismo, de las envidias, de los malos tratos y la venganza ulterior. La Biblia, Abraham mató a Isaac, ¿y por qué lo hizo? A Moisés, perseguido por Ramsés II, ¿lo atrapará o no? ¿Qué pasará cuando lleguen al Mar Rojo? Es suspense. Y el elemento de la diversión. La Biblia no habría tenido éxito, no habría evangelizado si no fuese porque es divertida, porque tiene el elemento del suspense y de la rareza, ¿no? La persona, el humano, se equivoca y lo canaliza a través de la poesía, lo canaliza a través de la novela, pero es que lo que vino después, o sea, todos los géneros literarios, si miramos hacia atrás, yo creo que son resultado del thriller.
no del género thriller, pero sí del hecho de que la vida es un thriller, ¿no? No se habla de los humos azules entrando en la lámpara maligna, no. Se habla de hechos de la vida real y después de los hechos de la vida real y de la descripción más tangible de estos hechos vienen los otros géneros, la poesía, la novela histórica. Entonces yo le diría eso, de mi parte, si quieres, un día que lo entrevistes, y también que sea un poco más humilde, que se siente en su rincón de pensar durante mediodía antes de emitir opiniones de esta índole, groseras cuanto menos. Bueno, agradecerle a Jussi su tiempo, su paciencia. Thank you for your time, your patience. Y sobre todo, and more importantly, for your books. Oh, thank you so much. Will you please put Y a in nuestro your name compañero traductor, que bueno. sin él, evidentemente... por supuesto, No, here? Yeah, very, very. no, bueno. It's very, very good. It's very good. Sí. Ay.